¿Alguna vez has pensado que recalentar tu comida era una decisión práctica y saludable? Es un hábito que muchos de nosotros tenemos, especialmente cuando tratamos de evitar el desperdicio de alimentos o simplemente queremos ahorrar tiempo. Sin embargo, lo que parece una elección sencilla puede esconder riesgos silenciosos para tu salud, en especial si ya has cumplido 50 años o más. Lo que estamos a punto de compartir contigo puede sorprenderte, porque hay ciertos alimentos que, al ser recalentados, pueden cambiar químicamente y generar compuestos dañinos. Estos compuestos no solamente afectan tu digestión, sino que también pueden tener efectos a largo plazo en tu cerebro, tu sistema inmunológico y tu capacidad de mantener una vida activa y plena. Este no es un mensaje alarmista, es un llamado a prestar atención y a los detalles que, con el paso de los años, se vuelven más importantes para nuestro bienestar. Imagina que estás en tu cocina, frente a tu microondas, calentando una porción de espinacas o unas papas cocidas del día anterior. A simple vista no hay nada extraño. El plato se ve igual que siempre, el olor es familiar y el sabor probablemente sigue siendo delicioso. Pero dentro de esa comida, ciertos elementos se han transformado. Sustancias que eran saludables en su estado fresco, ahora podrían estar actuando en contra de tu organismo. La ciencia nutricional ha avanzado mucho en los últimos años y ha comenzado a revelar cómo el calor, el tiempo y el método de almacenamiento influyen directamente en la calidad de los alimentos que consumimos. Algunos alimentos, al recalentarse, pueden generar nitrosaminas, oxiesteroles, toxinas bacterianas o productos de glicación avanzada. Si estos términos te suenan técnicos, no te preocupes. A lo largo de este video, te los explicaremos con claridad, paso a paso, y lo más importante, te mostraremos cómo evitarlos sin tener que renunciar a tus comidas favoritas. Este video no está diseñado para asustarte, está pensado para empoderarte. Queremos que comprendas cómo pequeñas decisiones cotidianas pueden proteger tu salud, aumentar tu energía y ayudarte a mantener tu memoria y tu vitalidad por más tiempo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia. Nuestro sistema digestivo se vuelve más sensible, nuestras defensas inmunológicas disminuyen y la capacidad de procesar ciertos compuestos se reduce. Es por eso que entender estos riesgos ocultos se vuelve crucial para quienes están en la etapa madura de la vida. Además, no se trata solo de evitar enfermedades. Se trata de vivir mejor, de disfrutar tus comidas sin temor, sabiendo que lo que estás comiendo te está ayudando, no perjudicando. Por eso, en los próximos minutos, te guiaremos a través de 5 alimentos comunes que probablemente tienes en tu cocina y que, aunque son saludables en su estado natural, pueden convertirse en un riesgo al ser recalentados de forma inadecuada. Te explicaremos qué sucede exactamente con cada uno de ellos, qué cambios ocurren en su composición, qué consecuencias tienen esos cambios en tu cuerpo y, lo más importante, qué puedes hacer para prevenir esos efectos sin dejar de disfrutarlos. También compartiremos ejemplos cotidianos, recomendaciones de expertos en nutrición y prácticas simples que puedes aplicar desde hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque valoras tu salud y quieres tomar decisiones más conscientes. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para descubrir no solo qué alimentos debes evitar recalentar, sino también cómo preparar tus comidas de una forma más segura y nutritiva. Porque cuando sabes qué estás haciendo, tienes el poder de cuidar de ti mismo con sabiduría y responsabilidad. La espinaca es uno de esos alimentos que suelen considerarse un símbolo de salud. Rica en hierro, antioxidantes, vitamina A, vitamina C y vitamina K, se ha ganado un lugar destacado en la cocina de personas que desean fortalecer su sistema inmunológico, mejorar su digestión y mantener un cuerpo fuerte. Ya sea en ensaladas frescas, batidos verdes, salteada en platos calientes o como ingrediente estrella en sopas y lasañas, la espinaca es una verdura versátil y deliciosa. Pero lo que muchas personas desconocen es que esta hoja verde tan nutritiva puede transformarse en un peligro potencial cuando se recalienta, especialmente si ha sido almacenada por un tiempo antes. La clave está en una sustancia llamada nitrato. De forma natural, la espinaca contiene niveles elevados de nitratos, que no son dañinos por sí mismos. De hecho, numerosos estudios científicos han demostrado que, en su forma original, los nitratos pueden tener beneficios como mejorar la circulación sanguínea
reducir la presión arterial y aumentar el rendimiento físico. Sin embargo, los nitratos son inestables y pueden sufrir transformaciones químicas dependiendo de cómo se cocine y se conserve la espinaca. Cuando la espinaca cocida se guarda durante un tiempo, especialmente si permanece a temperatura ambiente o en la nevera por más de 1 o 2 días, y luego se recalienta, sobre todo en microondas o a altas temperaturas, los nitratos pueden convertirse en nitritos. Este es el primer paso de una cadena peligrosa. Los nitritos, a su vez, pueden reaccionar dentro del cuerpo o durante el proceso de calentamiento con ciertos compuestos presentes en los alimentos, formando así las temidas nitrosaminas. ¿Por qué son peligrosas las nitrosaminas? Diversas investigaciones, incluyendo estudios del Instituto Nacional del Cáncer y de la Organización Mundial de la Salud, han concluido que las nitrosaminas están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, especialmente en el tracto gastrointestinal, es decir, cáncer de estómago, de esófago o de colon. Además, nuevos estudios apuntan a que la exposición prolongada, aunque sea en pequeñas cantidades, también puede afectar el sistema nervioso central, provocando inflamación cerebral y contribuyendo al deterioro cognitivo progresivo, incluyendo enfermedades como el Alzheimer. Esta amenaza se agrava con la edad. A partir de los 50 años, nuestro cuerpo cambia. Los procesos de reparación celular se ralentizan, el sistema digestivo se vuelve más delicado y la capacidad para eliminar toxinas se reduce. Esto significa que sustancias que antes no causaban mayores problemas, ahora pueden acumularse y tener efectos silenciosos pero constantes sobre nuestra salud. El cerebro y el sistema nervioso son particularmente vulnerables a estos ataques sutiles. Imaginemos una escena muy común. Un domingo, preparas una gran olla de sopa de verduras con espinacas frescas. La guardas en la nevera para tener una opción saludable durante la semana. El martes, decides calentar una porción rápidamente en el microondas. El sabor sigue siendo delicioso, el aroma reconfortante. Pero dentro de esa porción hay nitrosaminas que se han formado durante el almacenamiento y el recalentamiento. Aunque no lo notes de inmediato, si repites este patrón durante meses o años, esos compuestos pueden ir debilitando tu cuerpo en silencio, afectando tu memoria, tu energía y hasta tu estado de ánimo. Esto no significa que debas eliminar la espinaca de tu dieta. Todo lo contrario. Sigue siendo una de las verduras más beneficiosas cuando se consume fresca o cocida al momento. Lo importante es cambiar la forma en que la manipulamos. Aquí van algunas recomendaciones concretas. Primero, consume la espinaca tan fresca como sea posible. Si la cocinas, trata de comerla inmediatamente. Evita dejarla a temperatura ambiente por mucho tiempo. Si sobra, colócala en el refrigerador lo antes posible, dentro de un recipiente de vidrio con tapa hermética. No uses envases plásticos abiertos ni papel de aluminio, ya que esto puede acelerar el proceso de oxidación. Segundo, si necesitas recalentar un plato que contiene espinaca, hazlo a fuego muy bajo en una sartén, revolviendo constantemente para que el calor sea uniforme y suave. Evita usar el microondas, ya que tiende a calentar de manera desigual y con temperaturas demasiado altas que favorecen la conversión de nitratos en compuestos dañinos. Tercero, considera opciones de consumo en frío. Por ejemplo, una ensalada de espinaca cocida que haya sido enfriada rápidamente, o una sopa fría con verduras conservadas adecuadamente, pueden ser alternativas deliciosas y seguras. Finalmente, recuerda que el conocimiento es poder. No se trata de vivir con miedo a lo que comes, sino de entender cómo pequeñas decisiones pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar. La espinaca, cuando se trata con cuidado, sigue siendo una aliada poderosa para tu salud, pero si se recalienta de forma inadecuada, puede convertirse en una amenaza silenciosa. Ahora que lo sabes, puedes seguir disfrutando de sus beneficios sin correr riesgos innecesarios. Las patatas son uno de los alimentos más universales y queridos en todo el mundo. Económicas, versátiles y saciantes, forman parte de innumerables recetas caseras, purés cremosos, guisos reconfortantes, papas al horno con especias o incluso tortillas. Muchas personas, especialmente adultos mayores que buscan practicidad en la cocina, cocinan una gran cantidad de patatas con la intención de guardarlas y recalentarlas durante la semana. Pero esta práctica
aunque parezca inocente, puede exponer al cuerpo a un riesgo bacteriológico importante si no se maneja correctamente. El problema principal no está en la patata cocida como tal, sino en lo que sucede con ella después de la cocción, especialmente cuando se almacena a temperatura ambiente o en condiciones inadecuadas, y luego se recalienta. Aquí es donde entra en juego una bacteria muy peligrosa llamada Clostridium botulinum. Esta bacteria puede desarrollarse en ambientes pobres en oxígeno, como cuando las patatas cocidas se guardan envueltas en papel de aluminio o en recipientes cerrados sin ventilación adecuada, y se dejan enfriar lentamente antes de refrigerarlas. Cuando Clostridium botulinum encuentra las condiciones ideales, baja oxigenación, humedad, almidones como los de la patata, y una temperatura moderada, puede producir una toxina llamada toxina botulínica. Esta sustancia es una de las más potentes y peligrosas conocidas por la medicina. Lo más alarmante es que no tiene olor, sabor ni color, lo cual hace que su presencia pase desapercibida. La exposición a esta toxina puede provocar síntomas como náuseas, visión borrosa, debilidad muscular y en casos graves, afectar el sistema nervioso y causar parálisis. Aunque estos casos son raros, el riesgo aumenta significativamente cuando las prácticas de conservación y recalentamiento no son adecuadas. Además, las personas mayores son particularmente vulnerables a este tipo de toxinas. Su sistema inmunológico suele estar más debilitado, y la capacidad del cuerpo para eliminar bacterias y neutralizar sustancias tóxicas disminuye con la edad. Esto significa que incluso cantidades mínimas de toxina pueden causar efectos mucho más severos en una persona de 60 o 70 años que en un adulto joven. Pero no todo termina ahí. Las patatas, al enfriarse después de la cocción, también pasan por un proceso químico llamado retrogradación, que transforma su almidón en almidón resistente. Este tipo de almidón, cuando se consume con moderación, puede ser beneficioso para la salud intestinal. Actúa como un prebiótico, alimentando las bacterias buenas del intestino. Sin embargo, cuando las patatas se recalientan a temperaturas elevadas o de forma desigual, como suele ocurrir en el microondas, ese almidón resistente puede descomponerse de forma poco favorable y generar malestar digestivo, hinchazón o fermentación intestinal. Además, un intestino alterado puede influir en la salud cerebral. Existe una conexión directa entre el intestino y el cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro. Estudios recientes han demostrado que los desequilibrios en la flora intestinal, provocados por toxinas o bacterias dañinas, pueden desencadenar inflamación sistémica, la cual a su vez se asocia con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Esto significa que un simple plato de patatas recalentadas de forma incorrecta podría estar contribuyendo, con el tiempo, a un deterioro silencioso en tu salud cognitiva. Veamos un ejemplo común. Preparas una bandeja de patatas al horno para la cena del domingo. Quedan algunas porciones, así que las envuelves en papel de aluminio y las guardas en la nevera. El martes por la noche, las sacas, las colocas en el microondas y las calientas rápidamente. Te las comes sin pensar mucho más. Pero si esas patatas no se enfriaron correctamente al principio, si estuvieron demasiado tiempo a temperatura ambiente antes de ser refrigeradas, existe una posibilidad real de que hayan comenzado a desarrollar bacterias peligrosas. Al recalentarlas en el microondas, es probable que el calor no haya sido suficiente para destruirlas. Entonces, ¿qué puedes hacer para seguir disfrutando de las patatas sin correr estos riesgos? Primero, evita almacenar patatas cocidas en papel de aluminio. En su lugar, utiliza recipientes de vidrio o plástico con tapa hermética y colócalas en el refrigerador dentro de las 2 horas después de cocinarlas. Este paso es crucial para prevenir el crecimiento bacteriano. Segundo, si vas a recalentarlas, hazlo en el horno o en una sartén a fuego medio, asegurándote de que se calienten de manera uniforme. El microondas puede dejar zonas frías donde las bacterias sobreviven. Tercero, no las recalientes más de una vez. Cada vez que recalientas y vuelves a guardar, aumentas el riesgo de crecimiento bacteriano y pérdida de calidad nutricional. Si las sobras han estado en la nevera por más de 3 o 4 días, lo más seguro es desecharlas. Y por último, si notas algún cambio en el olor, sabor o textura de las patatas cocidas, no las consumas.
El cuerpo muchas veces nos da señales cuando un alimento ya no es seguro. Las patatas, bien preparadas y conservadas con atención, siguen siendo una fuente excelente de energía y nutrición. Pero como todo en la vida, los detalles importan. Aprender a manipular los alimentos correctamente es una forma de autocuidado, especialmente en etapas de la vida donde la prevención es la mejor medicina. Una patata recalentada puede parecer inofensiva, pero con el conocimiento correcto, puedes transformar un hábito arriesgado en una práctica saludable y consciente. Los huevos son un alimento esencial en muchas culturas, y con razón. Son asequibles, fáciles de preparar y ricos en nutrientes. Aportan proteínas de alta calidad, vitamina D, colina, fundamental para la función cerebral, y otros micronutrientes que ayudan a fortalecer los músculos, mantener la energía y apoyar la salud neurológica. Ya sea hervidos, revueltos, fritos o integrados en tortillas y pasteles, los huevos han sido durante generaciones una opción nutritiva para comenzar el día o complementar una comida. Pero lo que muchos no saben es que, al recalentar los huevos cocidos previamente, se pueden generar compuestos dañinos para la salud, en especial si se hace de manera inadecuada. Cuando cocinamos un huevo, sus proteínas se desnaturalizan. Esto significa que cambian de forma y estructura para hacerse más digestibles. Es un proceso natural y necesario que ocurre al aplicar calor. Sin embargo, si ese mismo huevo se vuelve a calentar, especialmente a temperaturas elevadas o en dispositivos como el microondas, esas proteínas pueden seguir transformándose de manera no beneficiosa. Se vuelven más rígidas, difíciles de digerir y, en algunos casos, pueden contribuir a la formación de compuestos dañinos. Uno de los riesgos más relevantes está relacionado con el colesterol presente en la yema. Cuando el colesterol se expone nuevamente a altas temperaturas, puede oxidarse, generando compuestos conocidos como oxiesteroles. Estos productos de oxidación del colesterol han sido objeto de varios estudios científicos, y se ha descubierto que están estrechamente vinculados con procesos inflamatorios en el cuerpo. La inflamación crónica, a su vez, se considera uno de los factores clave detrás de muchas enfermedades degenerativas, incluyendo patologías cardiovasculares y trastornos neurológicos como la demencia o el Alzheimer. Un estudio publicado en la revista científica Journal of Lipid Research demostró que los oxiesteroles pueden desencadenar respuestas inmunitarias descontroladas y dañar las células del sistema nervioso. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para procesar estos compuestos disminuye. Las arterias se vuelven más rígidas, el metabolismo de las grasas se ralentiza y el cerebro se vuelve más vulnerable a los procesos inflamatorios. Por eso, lo que puede ser un simple desayuno recalentado para alguien joven, podría convertirse en una fuente de estrés interno para una persona mayor. Imagina una situación muy común. Un domingo por la noche, decides servir varios huevos para tener desayunos rápidos durante la semana. El miércoles por la mañana, con prisa, tomas uno de esos huevos del refrigerador y lo colocas en el microondas durante 30 segundos. El exterior está caliente, pero el interior sigue tibio. Lo comes sin pensar demasiado, como parte de una rutina. Lo que no ves es que, con ese recalentamiento desigual y agresivo, el colesterol del huevo se ha oxidado, y su proteína se ha vuelto más dura y menos digestible. Y si esto se repite día tras día, mes tras mes, puede ir acumulando efectos que comprometen tu salud sin que lo notes de inmediato. Además de los oxiesteroles, los huevos recalentados también pueden liberar compuestos de azufre que provocan un olor desagradable y una textura gomosa. Esto no solo afecta el disfrute del alimento, sino que también puede indicar una degradación química que altera su valor nutricional. En adultos mayores, cuyo sistema digestivo ya no es tan eficiente, estos cambios pueden provocar molestias estomacales, hinchazón o una sensación de pesadez. Pero no todo está perdido. Los huevos siguen siendo uno de los alimentos más completos que existen, siempre que se manipulen con cuidado. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para evitar estos riesgos y seguir aprovechando sus beneficios. Primero, si decides servir huevos con antelación, consúmelos fríos, por ejemplo en ensaladas, sándwiches o como bocadillo. Los huevos duros conservan su sabor y textura sin necesidad de recalentarlos, y así se evita la formación de oxiesteroles. Segundo,
Si necesitas recalentar un huevo cocido, hazlo con mucho cuidado. Evita el microondas y opta por calentarlo en agua caliente por unos minutos o en una sartén a fuego muy bajo. De esta manera, se alcanza una temperatura moderada que reduce el riesgo de oxidación. Tercero, guarda siempre los huevos cocidos en la nevera dentro de un recipiente cerrado, preferiblemente de vidrio. No los dejes expuestos al aire libre ni los almacenes por más de 3 o 4 días. Y si notas un olor extraño o un color inusual, no los consumas. Cuarto, considera reducir la frecuencia con la que recalientas huevos. Tal vez valga la pena cocinarlos al momento, aunque tome unos minutos más. Tu cuerpo y tu cerebro lo agradecerán a largo plazo. Recordemos que la inflamación silenciosa es uno de los enemigos más peligrosos del envejecimiento saludable. No siempre da síntomas inmediatos, pero desgasta lentamente nuestro sistema nervioso, cardiovascular y digestivo. Cambios pequeños, como evitar recalentar un huevo cocido, pueden parecer insignificantes, pero marcan la diferencia cuando se suman con el tiempo. En resumen, los huevos son un alimento excepcional cuando se consumen frescos y se manipulan de manera adecuada. Recalentarlos puede transformar su perfil nutricional y generar compuestos que, si bien invisibles, tienen efectos acumulativos en nuestro cuerpo. Prestar atención a estos detalles es una forma inteligente de cuidarse, especialmente cuando buscamos mantener la mente clara, el cuerpo fuerte y la salud protegida durante los años dorados. El pollo es una de las proteínas más populares en los hogares de todo el mundo. Su bajo costo, versatilidad y perfil nutricional lo convierten en una opción ideal para personas de todas las edades. Rico en proteínas magras, bajo en grasas saturadas y fácil de preparar en múltiples formas. Asado, hervido, al horno, a la plancha, el pollo es parte fundamental de muchas dietas que buscan equilibrio y salud. Para quienes desean mantener una alimentación ordenada durante la semana, es común cocinar grandes cantidades de pollo y guardarlo en el refrigerador para consumirlo en distintas comidas. Sin embargo, este hábito tan común esconde un riesgo poco conocido, pero importante. Recalentar el pollo de forma inadecuada puede generar compuestos que causan inflamación silenciosa en el cuerpo. Cuando cocinamos el pollo por primera vez, el calor transforma las proteínas de su carne, facilitando su digestión. Esta desnaturalización inicial es beneficiosa, ya que hace que las proteínas sean más accesibles para el sistema digestivo. Pero si ese mismo pollo se recalienta, sobre todo en microondas o con temperaturas muy altas, las proteínas vuelven a cambiar. Se endurecen, pierden parte de su valor biológico y se vuelven más difíciles de digerir. Lo que antes era una fuente eficiente de energía y nutrición, puede transformarse en un alimento que causa molestias estomacales, hinchazón o incluso fatiga después de comer. Aunque una persona joven y con buena salud digestiva puede no notar estos cambios, en personas mayores la situación es distinta. A partir de los 50 años, la producción de ácido estomacal y enzimas digestivas disminuye de forma natural. Esto significa que el cuerpo tiene más dificultades para procesar proteínas complejas o alteradas por un segundo proceso de cocción. Lo que empieza como una sensación leve de pesadez puede, con el tiempo, convertirse en malestares digestivos persistentes o inflamación intestinal crónica. Pero el problema no termina en el sistema digestivo. El recalentamiento frecuente de proteínas animales como el pollo a temperaturas elevadas también puede generar compuestos conocidos como productos finales de glicación avanzada, o AG, por sus siglas en inglés. Estos compuestos se forman cuando las proteínas y azúcares se exponen al calor de manera repetida y agresiva. Los AGE no solo afectan la digestión, sino que también circulan por el torrente sanguíneo, desencadenando respuestas inflamatorias en diferentes partes del cuerpo. La ciencia moderna ha identificado la inflamación crónica como uno de los principales factores detrás de enfermedades como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la artritis reumatoide y diversas formas de deterioro cognitivo, incluyendo el Alzheimer. El problema con los AGE es que no se eliminan fácilmente. Se acumulan poco a poco, especialmente en órganos sensibles como el hígado, los riñones y el cerebro. Por eso, aunque recalentar un plato de pollo 1 o 2 veces a la semana no es un problema grave por sí solo,
Hacerlo durante años sin prestar atención a la técnica puede contribuir al deterioro general de la salud. Imagina esta escena cotidiana. Has preparado unas pechugas de pollo al horno el domingo. Las guardas en un recipiente en la nevera, y el martes calientas una porción en el microondas. El sabor sigue siendo aceptable, aunque notas una textura más gomosa y un aroma diferente. Lo comes porque es práctico, rápido y no parece estar en mal estado. Pero esa textura y sabor alterados son señales de que las proteínas han cambiado y posiblemente se han generado AG. Repetir este patrón varias veces por semana puede parecer inofensivo, pero en el largo plazo puede debilitar tu sistema inmunológico, tu digestión y hasta tu claridad mental. Afortunadamente, hay formas sencillas de evitar estos riesgos sin renunciar a los beneficios del pollo. Aquí te compartimos algunas recomendaciones prácticas. Primero, si vas a recalentar pollo, hazlo siempre a fuego bajo. Utiliza una sartén con un poco de agua o caldo y calienta lentamente hasta que alcance una temperatura uniforme. Evita el microondas siempre que sea posible, ya que calienta de forma desigual y a temperaturas muy altas en poco tiempo. Segundo, considera preparar el pollo en porciones más pequeñas. De este modo, no tendrás que recalentar las sobras, sino que consumirás siempre comida recién hecha. Aunque pueda parecer más trabajoso, tu cuerpo se beneficiará de alimentos frescos y con proteínas intactas. Tercero, si ya has cocinado pollo y deseas conservarlo por unos días, guárdalo en un recipiente hermético, preferentemente de vidrio, y colócalo en el refrigerador lo antes posible después de cocinarlo. No lo dejes a temperatura ambiente por más de 2 horas. Cuarto, si decides reutilizar el pollo sin recalentar, busca recetas frías como ensaladas, wraps o platos fríos con aderezo ligero. El pollo cocido puede ser muy sabroso cuando se sirve frío, y así se evita por completo la transformación de sus proteínas. Y finalmente, si notas que el pollo recalentado tiene un sabor extraño, una textura poco agradable o un olor diferente al original, no lo consumas. Es mejor desecharlo que arriesgarte a introducir en tu organismo compuestos que generan inflamación silenciosa. La salud no se construye con decisiones extraordinarias, sino con hábitos pequeños y constantes. Elegir cómo recalentamos los alimentos que consumimos a diario es una de esas decisiones que parecen simples, pero que con el tiempo marcan una gran diferencia. El pollo sigue siendo una proteína excelente y muy recomendable, siempre que se respete su integridad nutricional y se eviten prácticas que lo conviertan en una fuente de estrés para el organismo. Cuidar de lo que comemos no es solo una cuestión de evitar enfermedades, es una forma de honrar nuestro cuerpo, de mantener nuestra energía, claridad mental y vitalidad a medida que avanzamos en la vida. Pequeños cambios como evitar recalentar el pollo en microondas pueden ser el primer paso hacia una salud más fuerte y duradera. Los champiñones, en sus múltiples variedades como el portobello, shiitake, cremini u oyster, son alimentos que no solo enriquecen el sabor de los platos, sino que también ofrecen numerosos beneficios nutricionales. Son ricos en fibra, contienen antioxidantes naturales como el selenio, aportan vitaminas del complejo B y compuestos inmunomoduladores como los beta-glucanos. Por eso, cada vez más personas los integran en sus dietas, ya sea en revueltos, sopas, guisos, risotos o como guarnición saludable. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que los champiñones son especialmente sensibles al recalentamiento, y mal manipulados pueden provocar desde malestar digestivo hasta favorecer procesos de estrés oxidativo en el cuerpo. A diferencia de otros vegetales, los champiñones contienen una combinación delicada de lípidos, proteínas y enzimas que reaccionan de forma específica al calor. Cuando los cocinamos por primera vez, estas estructuras se transforman para liberar sus nutrientes y potenciar el sabor. Pero al recalentarlos, especialmente con métodos rápidos o agresivos como el microondas, esas mismas estructuras pueden romperse aún más y formar compuestos difíciles de digerir. Esto puede traducirse en síntomas como hinchazón, digestión lenta o incluso una sensación de pesadez que muchas personas no asocian directamente con el alimento. Este problema se agrava en adultos mayores. Con el paso del tiempo, el sistema digestivo pierde parte de su eficiencia. La producción de enzimas disminuye, la motilidad intestinal se reduce y la microbiota intestinal se vuelve más sensible.
Esto significa que el cuerpo tiene más dificultad para procesar proteínas parcialmente degradadas o lípidos alterados. Un champiñón recalentado, que en la juventud no causaba molestias, puede convertirse en una fuente constante de malestar a medida que se envejece. Pero más allá del aparato digestivo, el recalentamiento de los champiñones también plantea un riesgo más sutil y profundo: la generación de estrés oxidativo. Este fenómeno ocurre cuando se forman radicales libres, moléculas inestables que dañan las células, y el cuerpo no tiene suficientes antioxidantes para neutralizarlos. Cuando los champiñones se guardan mal, por ejemplo en recipientes plásticos o en presencia de humedad, y luego se recalientan con calor alto, las grasas y proteínas pueden oxidarse. Esto no solo altera su sabor y textura, sino que también produce compuestos que aumentan la carga oxidativa del cuerpo. El estrés oxidativo ha sido relacionado con múltiples enfermedades crónicas, desde problemas cardiovasculares hasta deterioro cognitivo, pasando por enfermedades inflamatorias y trastornos metabólicos. En particular, en personas mayores, este tipo de daño celular puede manifestarse como fatiga constante, confusión mental, falta de energía o una respuesta inmunológica debilitada. Por eso, la forma en que almacenamos y recalentamos los champiñones importa más de lo que solemos pensar. Veamos un ejemplo común. Preparas un risotto con champiñones para la cena. El plato queda delicioso, lleno de sabor y textura cremosa. Guardas las sobras en un recipiente plástico y al día siguiente las recalientas rápidamente en el microondas. Pero al probar el plato, notas que los champiñones están más gomosos, con un sabor ligeramente amargo y una textura que ya no es tan agradable. Lo que ha ocurrido es que los compuestos internos del champiñón han sufrido una segunda degradación y parte de sus beneficios se han perdido. Lo peor es que algunos de esos compuestos oxidados ahora están en tu cuerpo, acumulándose con el tiempo si este patrón se repite. Entonces, ¿qué puedes hacer para seguir disfrutando de los champiñones sin correr estos riesgos? Primero, presta atención al almacenamiento. Una vez cocinados, los champiñones deben guardarse en el refrigerador lo antes posible, en un recipiente de vidrio hermético. Evita el uso de plásticos blandos o tapas sueltas, y nunca los dejes en recipientes donde se acumule humedad. La humedad acelera el proceso de descomposición y promueve la oxidación. Segundo, si decides recalentar un plato con champiñones, utiliza métodos suaves. El horno a baja temperatura o una sartén a fuego lento son opciones mucho más seguras que el microondas. Así se reduce el riesgo de oxidación y se conserva mejor la textura original. Tercero, considera consumir los champiñones cocidos en frío. Al igual que ocurre con las espinacas o el pollo, muchos platos que contienen champiñones se pueden servir fríos o a temperatura ambiente sin perder sabor. Una ensalada con champiñones cocidos, aceite de oliva, limón y hierbas frescas puede ser tanto sabrosa como segura. Cuarto, evita recalentar más de una vez. Cada proceso de calentamiento daña un poco más la estructura del champiñón. Si te ha sobrado una porción recalentada, lo más seguro es no volver a calentarla. Y si los champiñones cambian de color, textura o desprenden un olor extraño, es preferible desecharlos. Por último, recuerda que el cuerpo, con los años, se vuelve menos tolerante a errores repetidos. Lo que antes era una molestia ocasional, ahora puede convertirse en una fuente crónica de inflamación o malestar. Pero también es cierto que, con pequeñas acciones conscientes, puedes reducir significativamente estos riesgos. Los champiñones siguen siendo un alimento maravilloso, lleno de nutrientes y sabor, pero merecen un trato cuidadoso. Al prestar atención a cómo los cocinas, almacenas y recalientas, no solo mejoras su sabor, sino que también proteges tu salud a largo plazo. Y eso, especialmente en la madurez, es un acto de autocuidado valioso y necesario. Hemos recorrido juntos un camino revelador sobre algo que parece tan cotidiano como recalentar una comida. A lo largo de este video, aprendimos que algunos de los alimentos más comunes y saludables pueden transformarse en una menta silenciosa si no los manipulamos con cuidado. Las espinacas, las patatas, los huevos, el pollo y los champiñones forman parte del menú de millones de personas cada semana. Pero al someterlos a un recalentamiento inadecuado, podemos generar compuestos tóxicos, bacterias peligrosas o elementos inflamatorios que, a largo plazo,
pueden afectar seriamente nuestra salud. Hablamos de las nitrosaminas que pueden formarse en las espinacas recalentadas y su vínculo con el cáncer digestivo y los trastornos neurológicos. Vimos cómo las patatas, si se almacenan mal, pueden convertirse en el hogar perfecto para una de las bacterias más peligrosas del mundo, el Clostridium botulinum. Exploramos cómo el colesterol de los huevos puede oxidarse al ser recalentado, generando oxiesteroles que favorecen la inflamación y el deterioro cognitivo. Reflexionamos sobre cómo las proteínas del pollo pueden endurecerse y liberar AGE, compuestos vinculados al envejecimiento prematuro y a enfermedades crónicas. Y finalmente, entendimos que los champiñones, por su estructura frágil, son especialmente vulnerables al calor, generando estrés oxidativo que afecta nuestras células y órganos. Todo esto podría parecer abrumador, pero no se trata de vivir con miedo ni de eliminar estos alimentos de nuestra dieta. Al contrario, se trata de empoderarnos con conocimiento. Saber cómo reacciona un alimento al calor y cómo proteger su valor nutricional nos da la posibilidad de seguir disfrutando de nuestras comidas favoritas, sin comprometer nuestra salud. El mensaje más importante es este: no se trata solo de lo que comemos, sino de cómo lo preparamos, cómo lo almacenamos y cómo lo recalentamos. Pequeñas decisiones, como enfriar rápidamente los alimentos antes de guardarlos, evitar el microondas para ciertas preparaciones o consumir más platos fríos y frescos, pueden tener un impacto positivo enorme con el tiempo. Si tienes más de 50 años, este conocimiento es aún más valioso. Con la edad, nuestros sistemas se vuelven más sensibles. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora puede tener consecuencias reales. Pero también es cierto que nunca es tarde para empezar a cuidarse mejor. La prevención comienza con detalles, con hábitos que se ajustan sin grandes sacrificios, pero que traen beneficios profundos y duraderos. Te invito a aplicar al menos una de estas recomendaciones en tu próxima comida. Prueba conservar tus espinacas frescas, cocinar solo la cantidad de pollo que vas a consumir, o simplemente disfruta de una ensalada fría con champiñones cocidos. Verás cómo esos pequeños cambios se sienten, no solo en tu digestión, sino también en tu energía, tu claridad mental y tu bienestar general. También te animo a compartir tu experiencia. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Hay alguna práctica que solías hacer y que ahora reconsideras? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Nos encantará saber que este mensaje está llegando a personas de todo el mundo que, como tú, valoran su salud y quieren envejecer con vitalidad y conciencia. Si este contenido te ha resultado útil, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal. Estamos aquí para seguir ofreciéndote información valiosa, práctica y basada en la ciencia para ayudarte a vivir mejor cada día. Recuerda, tu cuerpo es tu hogar, tu aliado y tu responsabilidad. Cuidarlo no requiere grandes gestos heroicos, sino una serie de elecciones pequeñas, constantes y conscientes. Hoy aprendimos que incluso una decisión tan sencilla como cómo recalentar una comida puede ser una oportunidad para proteger tu salud. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video con más consejos que transforman tu día a día. Hasta pronto.